Esta es una GameCube. La recordaréis de otros vídeos, ya que su lector no funcionaba y le instalé un PicoBoo. Tenía un gran golpe en un lado que intenté arreglar como pude, pero todavía es visible el desperfecto. Además tiene algo de amarillamiento y bastantes arañazos, así que voy a cambiar la carcasa. He comprado una carcasa en la tienda de Big Fun en AliExpress. Viene en una caja y pegado a ella un recambio de la cubierta con el emblema de la consola. Y si eres seguidor del canal, estoy seguro de que ya sabes cuál es el color de la carcasa. Efectivamente es transparente, de color blanco transparente en concreto, y efectivamente es casi imposible de distinguir en un fondo blanco. Dentro hay una bolsa con varias piezas más y 4 tornillos de carcasa, pero harán falta reaprovechar piezas de la carcasa antigua. Evidentemente, para hacer el cambio de carcasa hay que desmontar toda la consola. Voy a usar un destornillador Gamebit de 4,5 mm para quitar los 4 tornillos de la parte inferior. Mientras los quito, os recuerdo que he activado la opción de miembros del canal con la que podréis obtener ventajas exclusivas y me apoyaréis para que siga reparando y modificando consolas. Con los tornillos quitados se puede retirar toda la carcasa superior. Retiraré el frontal soltando las pestañas de los laterales y desconectando con cuidado el cable. Luego quito los 2 tornillos que sujetan el ventilador y los saco de la consola apartando el cable de alimentación. Ahora ya puedo retirar la unidad óptica tirando hacia arriba para desconectarla. También quito la parte trasera soltando sus pestañas. Hay que desatornillar 12 tornillos situados alrededor de la placa base. Es un poco tedioso, pero hay que hacerlo. Y no se me ocurre qué decir mientras los voy quitando. Suscríbete al canal mientras tanto. Una vez quitados, hay que desatornillar 4 tornillos que sujetan los puertos de las memory card, apartando también las 2 chapas que hay encima. Se retira la chapa superior y se aflojan los 6 tornillos que sujetan el disipador central. No es necesario quitar el disipador, solo tirar hacia arriba de la placa base para desconectarla de la unidad de alimentación. Se quitan 2 tornillos que sujetan la chapa inferior y se saca de la carcasa. Retiro 2 chapas de la parte inferior y desatornillo los 4 últimos tornillos de la infinidad que tiene esta consola para sacar la unidad de alimentación. Y por último, retiro los anclajes para los periféricos. Toca ahora hacer los pasos inversos, pero con la carcasa transparente. Os juro que está ahí, aunque apenas la veáis. Lo primero es ponerle los pies de goma que vienen con la carcasa. Ahora se puede intuir dónde está. Luego coloco los anclajes para los periféricos, la unidad de alimentación y las chapas pequeñas. Coloco bien el cable de alimentación e instalo la chapa inferior de la placa base asegurándola con sus 2 tornillos. Pongo la placa base con cuidado ya que se tiene que conectar a la unidad de alimentación y la aseguro apretando los 6 tornillos situados en el disipador. La cubro con la chapa superior. Vuelvo a poner 2 chapas que se sitúan encima de los puertos de las tarjetas de memoria y las aseguro con sus 4 tornillos largos. Toca volver a colocar los 12 tornillos que sujetan la parte principal de la consola. Sí, va a tardar un poquito. Ya sabes, si te gusta verme atornillar y desatornillar tornillos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tras la maratón de tornillos, coloco la unidad óptica con cuidado ya que hay que conectarla a la placa base. Después coloco el ventilador y lo aseguro con sus 2 tornillos. Antes de instalar el frontal, voy a retirar las viejas portezuelas de las memory card y cambiarlas por las que vienen con la carcasa nueva, que incluyen muelles nuevos. Apretando un poco encajan en su sitio. El frontal está amarillento y hay que cambiarlo. Simplemente se quitan 2 tornillos, se cambia el frontal viejo por el nuevo y se vuelven a colocar los 2 tornillos. Para colocar el frontal, primero conecto su cable con cuidado y luego solo tengo que encajarlo en su sitio, ya que se sujetará con 2 pestañas. Ahora hay que colocar la parte trasera. Con la carcasa vienen 2 recambios ya que salieron 2 modelos de la consola, una con 2 puertos de vídeo y otra con un solo puerto. Instalo la que corresponde a mi consola, que también se sujeta con 2 pestañas. Coloco también el cable de alimentación en su sitio, que se me estaba olvidando. Es hora de poner la carcasa superior, pero esta viene sin filtro para el ventilador. Hay que reutilizar el de la vieja carcasa. Es muy fácil de poner y quitar.
ya puedo encajar la carcasa en su sitio y asegurarla con los 4 tornillos. Pero todavía no he terminado, falta el logo de la consola. Se puede reaprovechar el de la antigua carcasa, pero la nueva que incluye el kit está muy bien y parece original. Solo hay que colocar el adhesivo y situar el nuevo logo con cuidado para que no quede torcido. Lo que sí que voy a reaprovechar de la carcasa antigua es la pegatina del número de serie y el logo de la marca ARTI. Así ha quedado la consola con la nueva carcasa. Me gusta su aspecto translúcido, aunque me gustaría que fuese más transparente. Estaba contento con el cambio hasta que he instalado el Game Boy Player. La diferencia de color rompe totalmente la estética. Por suerte, gastando más dinero, se puede adquirir un recambio de carcasa del Game Boy Player a juego con la nueva carcasa. Para cambiarla, quito todos los tornillos que sujetan la carcasa antigua con un destornillador Game Beat de 4,5 mm. La parte superior va encajada a presión, así que hay que hacer palanca con cuidado. La placa base y sus chapas metálicas están sujetas con otra infinidad de tornillos. Alguien en Nintendo se debía llevar una comisión por cada tornillo utilizado. Tras quitarlos, retiro el conjunto al completo y saco también los tornillos de anclaje, el muelle del eyector de cartuchos y la chapa de la ranura de cartuchos. En la nueva carcasa coloco el muelle del eyector en su sitio, seguido de la chapa de la ranura y los tornillos de anclaje. Instalo el conjunto de placa base y chapas metálicas y lo aseguro con la infinidad de tornillos. Hay tantos que casi me dejo uno. Encajo la carcasa superior y la aseguro con sus tornillos correspondientes. Y como último paso, pongo los pies de goma que vienen con el kit, aunque también voy a reaprovechar la pegatina original del Game Boy Player. Ahora sí que el conjunto va a juego y el resultado me parece espectacular. Evidentemente se aleja de la estética original, pero creo que está muy bien poder cambiar la carcasa original por un reemplazo idéntico cuando se haya roto o se encuentre muy envejecida, o simplemente si se prefiere que la consola tenga otra estética. Podéis comprarla a través de AliExpress, os dejaré enlaces en la descripción. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado y quieres apoyarme, dale un like, suscríbete o hazte miembro del canal.